Sobre el tema del bautismo del Espíritu Santo, ya concluimos lo que es el tema del bautismo en agua. El jueves pasado, pues comenzamos el tema del bautismo del Espíritu Santo. Ya dimos algunos versículos, ya vimos la introducción. La Biblia nos muestra, solo voy a dar un pequeño resumen. La Biblia nos muestra una diferencia del actuar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo actuaba de manera selectiva, temporal y venía sobre personas para un propósito específico. Pero en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, el Espíritu Santo mora permanentemente en todos los creyentes. Vimos también algunos ejemplos del Antiguo Testamento sobre que el Espíritu Santo actuaba de manera selectiva con un propósito establecido en personas o en grupos. Vimos ahí a Besael, vimos a Balaán, los 70 ancianos, en Otoniel, los jueces, Jefté, Gedeón, Sansón. Vimos en Saúl también, leímos todo eso, en María. Y nos quedamos, o vimos un poquito también, en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, pero vamos a ver la promesa dada de que el Espíritu Santo iba a ser compartido a futuro. Vimos algunos versículos, ya avanzamos con eso. Leímos Jeremías 31, 33 al 34, Ezequiel 36, 26 y 27. Creo que leímos Joel 2, 28 y 29, que es ahí donde se cumple la promesa del Espíritu Santo que iba a ser derramado en los corazones. Todo lo que los profetas profetizaron de que Dios iba a traer agua limpia a su corazón, iba a poner un espíritu sobre ellos. En Hechos capítulo 2 se cumplen las promesas de que Dios, Jehová, había prometido a su pueblo Israel. Y por su misericordia también nosotros obtuvimos esa promesa. Ya lo leímos en los temas pasados, que nosotros pues estamos alejados de la promesa de Dios, ajenos a los pactos, pero por su misericordia Dios dice, hizo un solo pueblo. Y todos tienen entrada por la fe en Cristo Jesús. Nos quedamos en Isaías 44, 3. Lo voy a leer. Vamos a seguir el tema. Porque yo derramaré agua sobre la sequedad y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Otra profecía de la promesa del Espíritu Santo. Ezequiel 37, este es uno de los versículos más tergiversados, amados hermanos. ¿Se acuerdan de el valle de los huesos secos? ¿Para qué usan, hermanos, este pasaje? Mayormente usted lo ha escuchado. El de los huesos secos profetiza, habla, declara, y esos huesos van a vivir, hasta canción hay. Pero mayormente usted ha escuchado para qué se usa esto. Este versículo, este capítulo, esta analogía, este ejemplo que Jehová pues dio a este varón, a Ezequiel. ¿Para qué lo usan? No, declara, tu boca tiene poder. Haz que eso se haga porque tú lo declaras. Así como el valle de los huesos secos, Jehová le dijo a Ezequiel, profetiza. Para eso lo usan ahora. Tu boca tiene poder, le dicen. Tú tienes poder con lo que hablas. Qué bueno que ahí fuera, amados hermanos, que tuviéramos poder ¿qué no hubiéramos hecho? Solo con declarar lo que yo quiero y que Dios lo cumpla. Qué bueno que así fuera, ¿verdad? Ya estuviera lleno aquí. Declaro que aquí está lleno. Declaro. Pero no solo es declarar, es trabajar. Es que sea la voluntad de Dios. Pero este capítulo, para eso lo usan la mayormente de los predicadores. Ezequiel 37, profetiza, actúa, habla, grita, que es tuyo, que nadie te lo va a quitar. Prédicas que son humanistas. Bueno,
yo no sé, pero a mí una prédica humanista yo mejor le sigo. No va conmigo. Eso es que Dios te tiene aquí y Dios, y que tú, y que tú, y que tú, y que tú. Dios queda como nuestro servidor. Como que lo que yo quiero, Dios lo va a hacer. Prédicas humanistas, que Cristo no es el centro, sino la persona que está aquí. Pero ustedes saben que nosotros aquí no somos los importantes. Aquí el que importa es Cristo Jesús. Él es digno de recibir toda honra, gloria, ya puede ser en cualquier situación en que estemos. Yo no puedo venir y decirle a Dios, Dios haz esto porque a mí me place. Es Dios hazlo si es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Pero este capítulo del Valle de los Huesos Secos, repito, es uno de los más tergiversados. Porque no leen la conclusión. Y ahorita la vamos a leer nosotros, que no es lo que nos parezca a nosotros en la Biblia. No es que yo voy a profetizar y ya se me va a hacer todo lo que yo quiera. No es así. Es que, hermano, en la Biblia dice que en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hermanos, por favor. Hay hermanos que no han madurado espiritualmente y creen en lo que otro le dice. Hermano, tú tienes poder, tu boca tiene poder para decidir vida y muerte, cuando están alejados del contexto de ese versículo, que otro día lo vamos a ver. Entonces, Ezequiel 37, vamos al tema, amados hermanos. Solo quería recalcar eso, porque si estamos aquí, amados hermanos, es porque le vamos a dar la interpretación correcta a la palabra de Dios, correcta como debe ser. No le digo que no nos podemos equivocar, pero mientras esté en nuestro alcance predicar la verdad, lo que la Biblia quiere enseñar, lo vamos a hacer. Amén. Ezequiel 37, 11, vamos a ver por qué Jehová usó esta analogía con este versículo. ¿Qué es lo que quería enseñar? ¿Qué es lo que quería enseñar Jehová a un pueblo de Israel, a un pueblo contradictorio, a un pueblo desobediente, a un pueblo que se iba a otros dioses? Leamos el 11, ya lo otro ustedes lo saben de memoria. Pero vamos a la conclusión. ¿Qué quería decir Jehová? Dice el 11:37, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Vio que la Biblia se explica ella sola. No hace falta yo venir e inventar cosas. Aquí está lo que está arriba. En el 11 comienza lo que significa. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Mira el 14, no hace falta aquí inventar, amados. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Estoy inventando o estamos leyendo, amados hermanos? Aquí yo puedo venir y engañarlo, hermano. Hermano, profetice, hermano. Hermano Gerson, profetice que Dios le va a dar ese carro de último modelo, esa casa allá en Estados Unidos. Yo lo puedo engañar y le puedo dar este versículo anteriormente de que profetizó y que los huesos se hicieron pues carne, y usted sabe la historia. Y tanta gente es engañada por este versículo y ustedes no me dejan mentir. Pero leímos ahorita a qué se estaba refiriendo Jehová al mostrarle esta visión a este profeta. Era que Dios iba a restaurar al pueblo de Israel, que Dios le iba a dar de su Espíritu Santo. Es la misma promesa que le dijo en Joel 2, en Isaías 44:3. La promesa del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros no tenemos vida. Somos muertos, somos unos vivos andando ahí muertos por la vida.
El Espíritu Santo, hermanos, escuche lo que le voy a decir. El Espíritu Santo es la vida del cristiano. Por eso el que no tiene el Espíritu no es de Dios, dice la Biblia, no es salvo. El que no tiene el Espíritu Santo no es salvo, así de sencillo. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y pecados. El Espíritu Santo es nuestra vida. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestras debilidades, quien nos consuela en momentos difíciles. Él es el Espíritu Santo. San Juan 14, 16 al 17. Dice la Biblia, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Wow, seguridad de salvación, hermanos. Dice, estará con vosotros mientras no falles, mientras te mantengas en el camino. ¿Qué dice ahí? Para siempre. No hay condiciones, es la promesa. Por eso leímos, dijo Jehová, hey, pueblo, no lo hago por ustedes, lo hago por mí, dijo Dios. Lo hago por mí, dijo Jehová, por mi palabra, porque lo que Dios promete cumple. Y Él si prometió en aquel entonces el Espíritu Santo para siempre, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Tenga esa seguridad de salvación, tenga esa seguridad que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Dice el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. O sea, el Espíritu estaba ahí, mora con nosotros, es como que esté a la par mía, y la promesa futura. Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, no estamos solos. El Espíritu Santo vive en nuestra vida. El Espíritu Santo está en nuestro ser, adentro de nosotros. Aunque por veces le fallamos. Bueno, no digo por veces, siempre le fallamos, lo contristamos, lo ponemos triste, pero Dios es fiel y ahí está. Y ahí se va a quedar como un sello, y más adelante lo vamos a ver, que es uno de los versículos que más usamos aquí, que está como un sello en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, vimos ahorita la promesa del Espíritu Santo que Dios había prometido a todos ¿quién? Los que se portaban bien, los que se portan bien, los que anden en su camino, los que hagan obras. ¿A quiénes le había prometido? A los que creen que Cristo es su Salvador. Me gustó por eso le digo, si usted lee el libro de Juan, seguridad de salvación, y es casi a lo que venimos a hablar hoy. Y me gustó ese versículo que dice, ¿qué obra quieres que hagamos? Porque esa es la mente del ser humano. Y no solo de ahorita, sino de todo. ¿Y qué vamos a hacer para ser salvos? Y a Jesús le decían, y ahora también nos dicen, no, hermano, es por obra. También es por obra que hay que ser salvos. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Captaron la respuesta que les dio Jesús? Les dijo, sí, hagan esta obra, hagan esto, hagan lo otro, miren. ¿Qué les dijo? Crean en la obra que yo haré. O algo así. No quiero inventar. Juan 6, pero me encanta ese versículo. Juan 6 era, ¿verdad, hermano? Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Uy, hermanos, ¿qué más? Mire, ve, ¿qué le dijo? Que creáis en el que me ha enviado. Jesús quería que creyeran en Él. Esa es la obra. Y el libro de Juan, hermano, es una riqueza. Crean en mí. Crean en mí. Hay aproximadamente unos 45 versículos de que crean en mí. Crean en mí. El que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí tiene vida eterna.
El que cree en mí no va a la condenación. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿cuál es la obra que Dios quiere que hagamos para ser salvos? Que creamos en la obra perfecta de Jesucristo, porque no hay obra que nosotros podamos hacer para entrar al cielo. No se puede. Necesitamos la obra de Cristo, necesitamos el Espíritu Santo en nuestro ser. Hay hermanos que no creen que tienen el Espíritu Santo, créanme. Y usted tiene el Espíritu Santo. No, es que no, todavía no me ha venido, porque se quedaron en Hechos 2 y piensan que esas señales ellos también tienen que hacerlas. Si ustedes se fijan, amados hermanos, si ustedes se fijan en los estudios que Dios ha puesto en mi corazón, vamos leyendo desde Génesis y vamos a terminar hasta Apocalipsis. O sea, un panorama, cómo inició, pero cómo termina. Y el error de algunos, yo se los dice, es quedarse en medio o en el principio. No van a la conclusión, a lo que Dios quería llegar. Se quedan en Hechos 2, pero no van a Primera de Corintios, no van a Gálatas, no van a las cartas doctrinales de la iglesia hacia nosotros. Y entonces ellos dicen, ¿tú recibiste el Espíritu Santo? No, porque no he hablado en lenguas, no porque no me he caído para atrás, no porque no he sentido un fuego, no porque no he sentido esto, no he vomitado, porque eso les han enseñado que para recibir el Espíritu Santo necesitan sentir, necesitan hacer esto, necesitan hacer lo otro. Y muchas personas están en ese error. Muchas. Gracias a Dios que nosotros pues somos una iglesia y no para valorarlo bíblica. Que el pastor sabe que si uno no estuviera preparado en la palabra, él no me pone. Se lo aseguro, ¿no, hermano? Siéntese, prepárese un poquito más y démosle viaje. Porque él sabe que con esto no se juega. Con la palabra de Dios no hay que inventar. Con la palabra de Dios no hay que inventar, hay que darle el significado correcto, la conclusión correcta, el panorama de la Biblia correcta. Y esto no es que uno es súper sábelo todo. Es que hay que leerla, pues hay que estudiarla, eso es todo, dejar la pereza y dedicarle tiempo a la palabra. No es que yo sé más que ustedes, o ustedes más que mí, o el pastor más que ustedes, no. Esto es lo que todos nosotros tenemos que saber. Todos, toda la iglesia tiene que saber esto. No solo el que predica aquí, sino que todos. Usted en su casa póngase a estudiar, póngase a leer, póngase a meditar, como decía el hermano, para que mire las riquezas que hay en la palabra de Dios y no sean, dice, llevados por doctrinas por doquier. No hay yo que creer, hermano. Yo escucho esto acá, yo escucho a aquel hermano allá, yo escucho esta religión aquí, no sé qué creer. Yo les digo, ponte a estudiar la Biblia ahora, dale dedicación a la Biblia y no te vas a engañar. Vas a ver quién está en la verdad y quién está en la mentira. Sencillo. Pero mientras estemos escuchando acá, allá, aquí, allá y no leamos la Biblia, en nada estamos confundidos. Estamos confundidos, amados hermanos. Entonces, sigamos. Ahora vamos. Ya vimos el actuar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que venía, entraba, había un propósito establecido. Ya se sabe en guerra, en cualquier cosa. Ya vimos la promesa también del Espíritu Santo en futuro. Ahora vamos a ver la promesa cumplida. Y vamos en un panorama de la Biblia. En Hechos 1, 4 al 5. Hechos 1, ya habíamos hablado que es un libro histórico, es un libro de transición. Hechos 1, 4 al 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, de lo cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Para que el Espíritu Santo, como Jesús lo dijo, viniera sobre las personas, necesitaba que Jesús irse al cielo. Para que el Espíritu Santo pudiera entrar y cumplir la promesa del Espíritu Santo en los corazones de las personas.
¿Y a dónde se cumplió la promesa? En Hechos capítulo 2, del 1 en adelante, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Primeramente, los judíos. Los primeros que habían recibido esa promesa fueron los judíos. Y ahí vemos Hechos 2, que también ha sido tan tergiversado, lamentablemente, que ahí se quedaron algunos hermanos. No, para recibir el Espíritu Santo tiene que venir el superungido a venirte a poner la mano en la cabeza, y si sientes y si hablas en lenguas, lo recibiste, si no, no. Ahí se quedaron. En un libro histórico. No estamos diciendo que no es inspirado, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, aprendamos algo. Las cartas doctrinales hacia nosotros, a la iglesia, son las cartas paulinas, o sea, de Pablo, porque a él le fue encomendado, él mismo dijo, el misterio de este tiempo, de la iglesia, a él. Hasta el mismo Pedro dijo que las cartas de Pablo eran difíciles algunas, y algunos indoctos tuercen. Hermanos, y la Biblia es verdad. Hoy en día muchos predicadores tuercen la Biblia. Como le digo, no soy perfecto, no somos perfectos los que estamos aquí, los que predicamos nos podemos equivocar. Pero mientras podamos, mientras Dios nos dé la sabiduría y el entendimiento, predicaremos lo que está aquí tal como Dios quiere que lo prediquemos. No inventar cosas, no engañarlo, porque algún día estaremos delante de Dios. Y los que llevamos la palabra, créanme que también tenemos más responsabilidad con Dios. Sí, sinceramente. Somos los que más tenemos responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos guiando a un pueblo. O lo estamos guiando para el mal o lo estamos guiando para el bien. Y hay de aquellos falsos que engañan a muchedumbre de hermanos para su propio bien. Gracias a Dios que estamos en una iglesia bíblica, hermano. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Tal vez no tenemos instrumentos, no danzamos, no saltamos, pero tenemos lo más importante, que es la Biblia, que es la palabra, que es a Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos la seguridad de salvación. Entonces, en Hechos, amados, 2 se cumple. Y yo quisiera leerlo, pero vamos a seguir adelante. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 8, del 1 al 18. No sé si me da el tiempo para leerlo, pero se lo voy a dejar que lo lea en su casa y analice todo lo que ahí dice. Analícelo usted. Primera de Corintios 12, lo voy a dejar mejor para el próximo jueves, si Dios lo permite, leámoslo, porque no lo podemos dejar ahí también. Lo vamos a leer el próximo jueves, todo ese capítulo de Romanos 8, para que mire que no estamos inventando. Dice Primera de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Por qué el apóstol hace la diferencia entre judíos y griegos, sean esclavos o libres? Porque los judíos pensaban que para ellos, solo para ellos, era la promesa. Como leímos en el bautismo en agua, ¿se acuerda? Que Pedro se quedó atónito. Los judíos se quedaban atónitos, o sea, sorprendidos, porque el Espíritu Santo descendía sobre los samaritanos y gentiles. Por eso el apóstol aquí hace esa diferencia. Hey, no importa, todos fuimos bautizados en un mismo espíritu, en un solo cuerpo. Todos, a la manera de nosotros, a la decisión de creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos bautizados. O sea, somos introducidos. La palabra bautismo, repito, significa introducir. O sea,
Todos fuimos, cambiando la palabra para el bautismo, introducidos a Cristo en un solo cuerpo, que el cuerpo es Cristo, obviamente. O sea, somos todos, pero Cristo. Ahí estamos. Todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean cualquiera, judío, griego, gentil, esclavo, libre, todos tienen entrada. Gálatas 3, 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Oiga la pregunta que le hace. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vio cómo las cartas doctrinales nos abunda que nosotros por la fe obtenemos el Espíritu Santo, obtenemos la salvación. Dice, ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra. ¿Qué significa suministra? Dar, ayudar. El Espíritu, y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo mismo del libro de Juan. Oír y creer en Cristo Jesús como Salvador para recibir el Espíritu Santo. Aquí vemos esta iglesia de Galacia, que ya pues habían judíos que ya se habían introducido en esa iglesia y estaban diciéndole, hey, Pablo les dijo que solo por la fe eran salvos, que por la fe habían recibido el Espíritu Santo. No, esto no es así, le decían eso. ¿Será que han cambiado las personas hoy en día también? No, a mí se me han acercado y no, ¿cómo? Que solo por creer de corazón en el sacrificio de Cristo. No, hombre, estás mal, me dice. Pues yo solo hago caso a lo que la Biblia me dice porque yo no puedo, les digo. Yo no puedo ser salvo con mis propios medios. Mejor dejo a Cristo Jesús que Él actúe, su obra redentora. Así le decían a esta iglesia de Gálatas. Hey, es verdad que Pablo les está diciendo esto, ¿sí? Por eso Pablo enojado, me imagino yo, ¿verdad? Como se actúa ahí, enojado. ¿Y ustedes, hombre? ¿Qué les pasa? Ya no hablamos que por el oír con fe recibieron el Espíritu, por el oír reciben, por la fe, por el oír con fe reciben la salvación. ¿Qué les pasa? Tan necios se han vuelto, hombre. ¿Qué les pasa? Comenzaron por el Espíritu, ahora ya van por la carne. Comenzaron por el Espíritu, ahora ya quieren salvarse por ustedes solos. Y lea todo el libro de Gálatas y dará cuenta que no le estoy mintiendo. Insensatos, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a ustedes? Efesios 1, 13 al 14. Y termino con este y dejo, hay más, hay bastante. Termino con este. Efesios 1, 13 al 14. Este es mi tío es el preferido, creo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿El qué? El evangelio. ¿Qué significa evangelio, amados? Buenas nuevas, buenas noticias. Dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, las buenas noticias de vuestra salvación, y habiendo creído y habiendo hecho obras, dije aquí, están conmigo allí, en Efesios 1, 13 al 14, y haciendo obras, no, habiendo creído en quién, en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y para qué fuimos también? Otro propósito, que es las arras, o sea, garantía de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo parafraseo, el 14, que es la garantía de nuestra salvación hasta la redención de nuestro cuerpo para alabanza de su gloria. Sencillo, el Espíritu Santo es la garantía del cristiano. Por eso un cristiano que dice, yo no tengo el Espíritu Santo, entonces no es salvo, no va al cielo, porque el Espíritu Santo es la garantía que lo lleva al cielo. Solo voy a dar el último ejemplo y termino, hermano. En el arrebatamiento está así Dios, viendo al mundo, al universo, y vamos a ver, se vienen conmigo los que tienen el Espíritu Santo, los que tienen el sello. En el libro de Apocalipsis también sale bien bonito, un nombre nuevo, todo eso. Vamos a ver, tal fulano en la iglesia, vamos a ver, ¿cuántos hay? Hay 100 en la iglesia, pero no todos tienen el sello, solo son 50. Porque el ir a una iglesia no me garantiza nada. Me garantiza en la salvación tener el sello del Espíritu Santo. Tener la garantía del Espíritu Santo en nuestro corazón. El cristiano o el que dice que cristiano que no tiene el Espíritu Santo no es salvo, no es hijo de Dios, es hijo del diablo, sencillo. Una es aquí o es allá, no hay punto medio. O tenés el Espíritu Santo, tenés el espíritu del diablo. O sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. ¿Sos salvo o no sos salvo? Por eso es importante estas enseñanzas. El hermano del Espíritu Santo hasta ha dado temas extensos, hasta de domingos. Hasta ni los termina por dejar, hermano, porque son extensos sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Por eso es importante. Y siempre recalco, perdónenme, de nada me sirve a mí venir aquí a gritar y decirle, hermano, tú eres un campeón, hermano, tú eres un vencedor, tú eres aquí, tú eres... mejor prediquemos a Cristo, hombre. Me da ganas de meterme en esa pantalla y decirle, viejo, deja de predicar humanismo, predica a Cristo, que somos miserables, que no somos nadie, aquel que es Cristo. Me gustaría meterme en esa pantalla y decirle, es que perdone, hermano, pero me da una cólera. Me da como cólera, predicar a Cristo, viejo. Deja de predicar que somos campeones, no somos nada, hombre. No somos nadie nosotros, sinceramente se los digo. Cuando vemos a Cristo, su santidad, su poder, hermanos, no somos nada. Nada. Cristo es todo, hermanos. Cristo es todo. Perdónenme que se lo repita. Hermanos, Cristo es todo para nosotros. Somos miserables nosotros. Somos miserables. Y con esto termino